La mayoría de cosas que te cuentan sobre economía o son falsas, o son mitos, o son completamente mentira. Esto se debe a que los ejes que configuran el imaginario de la economía en nuestro sistema o son liberales, o son neoliberales, o son anarcocapitalistas. Esto no es casualidad porque al final son un poco los parámetros o el paradigma dominante en una economía de mercado y una economía, pues claro, aquí de Occidente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos ejes no son ni científicos, ni son de conocimiento real, ni son tampoco la revelación de la verdad, sino que son ejes ideológicos al servicio de los poderosos, al servicio de la gente que manda. Es decir, no es casualidad que la mayoría de estos ejes, que siempre van, pues siempre es lo mismo al final, que van contra el Estado social, que van contra una economía más popular, o que van contra simplemente que la gente de abajo viva un poco más holgada, un poquito mejor, pues estos ejes siempre van contra justamente la gente más humilde o contra aquellas políticas que podrían beneficiar a las mayorías sociales. Son al final siempre ejes económicos para justificar y legitimar la riqueza acumulada por unos pocos, los de arriba. Desde Juan Ramón Rayo hasta Amadeu Lladós, que es el payaso este de los burpees, que también es un poco el ídolo de los criptos, pues vemos que los ejes que se mueven suelen ser los mismos y suelen ser estructurados en torno a, por ejemplo, a decir que los impuestos son socialismo, que la deuda pública es insostenible, que las pensiones son insostenibles o incluso que el Bitcoin es una moneda más. Todo esto son mitos falsos, todo esto es mentira, no tiene nada que ver con cómo funciona la economía ni cómo funciona realmente el mercado. Y aquí en este vídeo, que va a ser muy breve, pero bueno, voy a intentar explicarlo un poco así que sea sencillo, para entender por qué todo esto es mentira o por qué los impuestos no son socialismo, sino que los impuestos sirven justamente para crear los mercados, que es una cosa que la gente no acaba de entender o que estas influencers no acaban de entender, ni tampoco que las deudas públicas, pues evidentemente, nunca van a provocar el quiebre de un Estado. Y esto es muy interesante porque al final mucha gente te mete el miedo, ¿no? Te mete el miedo con que el Estado va a quebrar. Y el Estado nunca va a quebrar, a no ser que haya una guerra o una invasión extranjera en tu país, pero eso no tiene nada que ver con la economía ni con el funcionamiento del mercado. Vamos a empezar con el tema de los impuestos, que yo creo que es lo que más interesa a la gente. Se dice mucho que los impuestos son socialismo, pero claro, aunque los impuestos sirven para financiar el Estado, ¿no? Para financiar las paguitas, para financiar los chiringuitos, ¿no? Dirán los neoliberales. Pero realmente no es así. Los impuestos fundamentalmente funcionan para garantizar el valor de la moneda en un contexto económico determinado. Esto lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Tú, por ejemplo, puedes irte a un bar a pagar con cigarrillos o a pagar con lo que quieras, con tazas, si quieres. Si tienes tazas en tu casa y quieres pagar con tazas, por ejemplo. Pero claro, el problema es que el señor del bar, el dueño del bar, tiene que pagar impuestos. Y los impuestos se pagan en euros. Entonces, estas tazas que tú le quieres dar como método de pago, como obligación de pago, como intercambio, que podría ser aceptado por el señor del bar. Localmente se puede aceptar un trueque para algún tipo de bien o de servicio. Puedo cambiarte cigarrillos por cervezas. Puedo cambiarte un libro por una entrada de cine, por ejemplo. Pero esto no puede ser universalizable. ¿Por qué? Porque el único medio, la única forma de obligar a todo el mundo a tener un elemento común para tener obligaciones de pago que luego sean reconocidas es el dinero, la moneda. Es decir, los euros. ¿Y por qué son los euros? Porque los euros tienen un banco central detrás. Es decir, tienen una autoridad pública que garantiza el pagaré, que garantiza que ese dinero vale lo que vale. Eso se hace con un Estado. Pero ojo, sin ese Estado y sin ese banco central, tú no puedes tampoco generar funcionamiento del mercado, porque el mercado necesita de ese equivalente universal, que es el dinero, para justamente que todo el mundo en una economía con muchos agentes económicos diversos puedan establecer al menos un acuerdo, un consenso en torno a el dinero, que es ese valor. Los impuestos, entonces, los impuestos estatales, en el fondo lo que hacen es garantizar ese valor de ese dinero. Es una cosa que nunca se cuenta o que nunca se explica.
Bien, vamos a ir evolucionando o avanzando en este tema. Van a decir también que, claro, que los impuestos, como tienen que financiar el Estado, pues los impuestos distorsionan el mercado. Pero esto tampoco es así. Lo que se dice habitualmente es que el mercado es una esfera independiente del Estado, ¿no? Se dice, no, está el mercado como si fuera algo así como el mar Mediterráneo, ¿no? Una cosa natural que ya existe de forma previa a los estados, previa a la sociedad, como si fuera un dios. Por eso se llama teología del mercado, por eso son teólogos los que defienden mucho el mercado, porque no entienden que el mercado no es que sea independiente del Estado, sino que el mercado es lo mismo, no lo mismo, pero es totalmente dependiente del Estado. Es el Estado el que reglamenta, el que institucionaliza los mecanismos del mercado. Es el Estado el que hace las leyes de obligado cumplimiento para que, por ejemplo, haya propiedad privada, para que haya, pues, incluso legislación laboral, para que haya legislación mercantil, empresarial, para organizar lo que sería un poco ese mercado. O sea, el mercado está creado por el Estado. Y esto además no solo es una evidencia política, sino que también es una evidencia antropológica e historiográfica. No existe una sociedad de mercado previa a la constitución de estados. Antes, en las sociedades preestatales, primitivas, diríamos así un poco como se dice habitualmente, lo que había era economía de autoconsumo y autoproducción. Ni siquiera había trueque. Esto también es muy importante porque cuando nace el Estado, nace la moneda también. La moneda tiene una fecha de inicio y la moneda no se hizo para intentar solucionar los problemas generados por el trueque. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Porque muchas veces van a decir que la moneda es moneda, pero podría haber sido otra cosa. Podría haber sido establecido a nivel público que fueran los bolígrafos los que establecieran ese equivalente universal o ese mecanismo de pago para todo el mundo. Pero esto no es verdad, porque no puede ser así, porque la moneda es deuda. Y la moneda es un pagaré y es una obligación de pago contra otro. Entonces la moneda tiene que ser siempre estatal y establecida estatalmente para justamente garantizar ese pago. Bien, hemos ido avanzando mucho, ¿no? Pero vamos a ir ahora a acelerar un poco más. También este vídeo tampoco va a ser tan extenso, pero para que tengamos claro algunos conceptos para entendernos cómo funciona la economía. Hay otro punto de la moneda que es muy importante, y es que al final, como el Banco Central, los bancos centrales, sea la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Europa, tienen el control de la impresora de los billetes. Por lo tanto, toda deuda que tú contraigas en tu propia moneda, esa es la moneda en la que tú estás imprimiendo, pues evidentemente tú no puedes quebrar, ni puede haber nunca falto de dinero en esa moneda que tienes tú, sobre la que tienes tú el control. Por lo tanto, un Estado nunca va a quebrar mientras tenga el control de su moneda. Jamás. Jamás de los jamases. Todo lo que te puedan decir sobre este tema va a ser mentira. ¿Por qué? Porque nadie va a quebrar en su propia moneda. Eres tú el que tiene el control de la impresión de esos billetes. En todo caso, para seguir avanzando, que vamos a ir acelerando un poco más. La moneda es exactamente lo que estructura el conjunto de la economía de mercado. Y eso tiene que ver con el Estado, con el Estado, con el mercado y justamente con los impuestos. Por lo tanto, los impuestos no sirven para financiar el Estado, pues lo hace la moneda. Lo hace la moneda y en sí mismo la inversión estatal. Los impuestos son un mecanismo de equidad. Se puede defender y se tiene que defender por equidad, porque equilibra una sociedad que tiende a la desigualdad. ¿Por qué? Porque como se acumula privadamente todo lo que se produce en el mercado, porque hay una legislación que así lo permite, los impuestos lo que pueden hacer es un poco de mecanismo de corrección de esas desigualdades que se generan a través del mercado. Pero no tiene nada que ver con la financiación del Estado. El Estado va por otro carril. Del mismo modo que no existe esta idea de que la hacienda familiar, los gastos e ingresos de una familia, son lo mismo que la hacienda pública. La hacienda pública, la hacienda del Estado, opera de forma diferente porque justamente tienes la máquina de impresión de billetes. Pero además de eso, también tienes la capacidad coercitiva a través de los impuestos. Una familia, una empresa, no puede obligar de forma coercitiva contra otro agente económico a pagarle un impuesto, por ejemplo, para saldar sus deudas. En cambio, un Estado sí. Por lo tanto, el funcionamiento de la economía nunca va a ser igual que una familia, por mucho que se utilice esta metáfora para justificar recortes sociales o para justificar que hay que equilibrar déficits y demás. Todo esto es ideología simplemente para restringir la capacidad de actuación de un Estado para justamente corregir las desigualdades del mercado o que se generan en el mercado. Por todo esto, además, aunque yo creo que ya en este
vídeo vamos a acabar aquí, aunque habrá una segunda parte para intentar ir explorando todavía más en estas mentiras y falsedades de la economía liberal.